hace origen del temps y la cosa del mundo tiene una barrera Buenos días a todas y a todos, autoridades, presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, los premiados, miembros del Consejo Municipal de la Cerámica, prensa y demás asistentes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Museo del Azulejo Manuel Safón. Como sabéis, y es toda una tradición que año tras año la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, mediante convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Onda, entrega al Museo del Azulejo los proyectos galardonados con el prestigioso premio Alfa de Oro que la propia sociedad otorga en cada edición de Cevisama a los proyectos más innovadores en los sectores de azulejo y sanitarios. Así pues, hoy presentamos la incorporación de los proyectos premiados en la edición del 2023, que contribuyen a actualizar la colección de los Alfa de Oro que ya custodia el museo y a completar también el recorrido histórico de la evolución del azulejo que se muestra en las mismas salas del museo. Los proyectos galardonados este año, como saben, han sido 3, a los que damos la enhorabuena desde el Museo del Azulejo. Por un lado, a Natucer, por su producto Naturled, piezas extrusionadas que integran luz con LED. También a Gressman Group, por sus soluciones para fachadas y el desarrollo tecnológico del proceso de extrusión para crear mayores formatos y acabados en cerámica extrusionada. Y por otra parte, a Neolith, por su desarrollo de Neolith Iconic Design, una vitrocerámica de gran formato y precisión de diseño libre de silicio cristalino con vetas naturales que sincroniza la disposición digital de composiciones atomizadas y el diseño superficial según el acta del jurado que se otorgó en aquel día, en Cevisama. Como ven, los 3 aquí presentes en el museo, pero qué mejor que ellos mismos para explicar su innovación de sus proyectos. Tiene la palabra, en primer lugar, José Cantabella, representando a Natucer. Gracias. Buenos días a todos, autoridades. Muchas gracias por el premio que nos han otorgado. Y desde Natucer, queríamos un poco explicar la filosofía por la que hemos creado ese tipo de producto. Es un producto con la filosofía que hemos buscado los últimos años de entrar en el canal Contract y de proyectos, unir 2 tendencias que hay en este momento en el mercado, como es la cerámica y la iluminación. Lo que nos da la forma de nosotros de fabricar nuestro producto es la extrusión, nos da la posibilidad de ocultar lo que es el LED y que salga por la luz por distintos espacios que en una cerámica normal, prensado, pues no podrían salir. Este es el concepto que vemos aquí en el panel que tenemos aquí detrás. Si queréis luego os explico un poquito cómo va el concepto técnico del producto. Y lo que hemos buscado es, siempre buscamos en Natucer, es la ventaja de la extrusión, donde nos diferenciamos un poco de la prensa, buscando piezas tridimensionales que actualmente están muy de tendencia y buscamos pues darle un valor añadido a la pieza tridimensional con la aplicación de la iluminación dentro de la cerámica. Entonces, tengo aquí unos catálogos, más que nada por la prensa, por si quieren alguna información técnica del producto. Y he traído un efecto LED por si les interesa un poco ver lo que es el formato y por dónde va introducido el canal. Entonces, os lo hago un momento de explicación. Entonces, es una pieza tridimensional. Aquí tenemos otra pieza diferente. Como ven, dentro lleva unos canales y lo que lleva es la iluminación LED que pasa por dentro. No se ve en ningún momento lo que es el LED y sí que sale por los surcos que aparecen aquí. Y es pues una pieza tridimensional en extrusión y la ventaja de ponerlo donde se quiera, porque es una pieza extrusionada por cerámica.
Sin más, cualquier duda, luego nos podéis comentar. Muchísimas gracias de nuevo por todo. También habéis presentado el Naturtechnic. Correcto. El Naturtech es la misma pieza, pero para pavimento. Entonces, es lo mismo, pero en vez de hacer pieza tridimensional, es una pieza tridimensional pero plana. Entonces, la luz sigue saliendo por los surcos que aparecen y, aparte de eso, otra ventaja de este tipo de producto es el drenaje del agua. Entonces, es una pieza que la hacemos de 90 centímetros de largo y lo que hace es un poco una pequeña inclinación, lo que hace es drenar el agua y que nunca se quede estancada en ninguna superficie. Entonces, a la misma vez de decorar con el LED, pues también da la opción de drenar el agua para zonas húmedas como piscinas o zonas donde llueve mucho. Zonas urbanas. O zonas urbanas, como puede ser algún municipio muy importante de alrededor, ¿no? Correcto. Pues esto es lo que es el concepto del producto y, de nuevo, es una pieza pues tridimensional y lo que, bueno, sí que fue patentado el sistema porque es un sistema único y bueno, creemos que es un producto diferente, que lo que puedes hacer es trabajar mucho con el canal Contract y proyectos que al fin y al cabo, pues es algo particular. Otro detalle del producto como tal es que tiene... O sea, esta parte de atrás sale un poquito más que por este lado, entonces siempre va interconectada por detrás, una pieza detrás de otra, sin que llegue a tocar nunca la parte de atrás. ¿Vale? Muchas gracias, José. Seguidamente, en representación de Gressman, Ángel Pastrana. Buenos días a todos los presentes, alcaldesa, Alfredo y al resto de representantes de las distintas entidades y empresas. Estamos muy orgullosos por este premio a la innovación y a la creatividad, que también para nosotros es como un reconocimiento a nuestra trayectoria y al esfuerzo que venimos realizando en estos últimos años, poniendo el foco principalmente en la diferenciación. En este caso, nuestras soluciones arquitectónicas en piezas cerámicas para fachada ventilada es un proyecto innovador en tecnología y en diseño. Para ello se han realizado importantes inversiones en tecnología en nuestros procesos productivos por extrusión, que nos han permitido crear soluciones únicas en el mundo de la arquitectura. Uno de los ejemplos son las piezas cerámicas de gran formato, donde fabricamos lamas y celosías de 3 metros de longitud y paneles cerámicos de 1,20 m por 3 m. Esto está dirigido el concepto de instalaciones de forjado a forjado y dirigido a la construcción modular e industrializada. Otro avance es la gran capacidad productiva y tecnológica que disponemos para la realización y desarrollo de diseños exclusivos, como algunos ejemplos de los que mostramos aquí, y piezas arquitectónicas para proyectos únicos y emblemáticos. El principal valor añadido que aportamos al arquitecto es la posibilidad y la capacidad de diseñar formas, volúmenes, en definitiva, extruir sus ideas. Algunos de los proyectos más significativos que hemos estado realizando en este último año, a nivel nacional, por ejemplo, tenemos Residencia Caser en Madrid, en Majadahonda, del arquitecto Rafael de la Hoz. Tenemos otro edificio residencial con piezas volumétricas en Barcelona, en la zona del Arco del Triunfo. Otro proyecto en Marbella, de Río Marbella, donde se han instalado las celosías, las lamas cerámicas de 3 metros. Y a nivel internacional, proyectos muy emblemáticos como en la Universidad de Washington, la Facultad de Ingeniería Informática de Bill y Belinda Bates. Tenemos otro proyecto que viene aquí representado, que es Adams Library en Boston, donde el arquitecto proyecta la fachada exterior simulando estanterías y los libros. Se desarrollan 7 moldes específicos para
este proyecto, lo que hace único y exclusivo cada proyecto, ¿no? Y ese es un poco el potencial también que tenemos en la extrusión de crear cosas únicas y singulares. Y otros proyectos también de relevancia en Estocolmo es un edificio residencial que ha sido nombrado edificio del año en Suecia en el año 2022, o edificio de oficinas en Ámsterdam, que es la sede de Sony. Aparte, otra característica importante con la que aportamos valor a nuestras piezas cerámicas es la propiedad fotocatalítica, que tiene un efecto descontaminante y autolimpiable. Todo esto, quería hacer un apunte que en la actualidad, con un mercado global y con un sector muy competitivo, con ofrecer un producto de calidad y un servicio excelente, hoy en día no es suficiente, sino que tenemos que apostar por la diferenciación a través de la innovación, del diseño y de la sostenibilidad. Y por último, desde el Gressman Group les queremos trasladar nuestro más sincero agradecimiento a la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y a la Feria de Cebisama y al resto de entidades y organizaciones por impulsar y fomentar la innovación y el crecimiento de la industria cerámica. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Y ya por último, ahora es el turno de Neolith con Andreas Manero. Buenos días, alcaldesa, presidente, ¿qué tal? Amigos y amigas. Para nosotros es un placer estar aquí, que nos hayáis invitado, y un honor el haber ganado el premio, ¿no? Y, o sea, es un orgullo también el proyecto por el cual nos han dado el Alfa de Oro, ¿no? Porque para que Iconic Design sea una realidad, se han tenido que alinear muchísimas cosas, ¿no? Han tenido que haber muchísimas cosas pasando a la vez para que este producto exista, ¿no? Empezando por innovación, por ejemplo, en materias primas, ¿no? Antes, en la descripción que has comentado, había una pincelada de eso, ¿no? Iconic Design, por ejemplo, tiene un desarrollo de una formulación totalmente distinta al resto de productos que tenemos, que se ha tenido que trabajar desde cero para poder hacerse, con la increíble realmente muy importante característica que nosotros creemos que va a ser un antes y un después, de que no tiene, o sea, es 0% contenido en sílice cristalina, lo cual es algo muy importante a nivel de seguridad, a nivel de salud, sobre todo para los elaboradores. Materias primas, también a nivel de maquinaria, quiero decir, este tipo de producto combina, o sea, se ha tenido que desarrollar una tecnología que controla la descarga del polvo atomizado en la propia línea de producción, que casi lo puedes controlar al píxel o al granito de tierra, por decirlo de alguna forma, para que un granito de piedra negro quede al lado de uno blanco a propósito, porque tú quieres, en función del diseño que tenga que tener, quieres que estén así colocados, y esto a nivel de desarrollo tecnológico han sido muchos años de poder conseguir esto. O sea, con el objetivo de intentar llegar a un realismo o a una naturalidad del producto mayor, para intentar fabricar piedra natural de alguna forma, ¿no? Igual que lo hace la naturaleza, no solo con un diseño superficial, que obviamente es muy bonito, ¿no? Podemos decir, o es con un nivel de realismo muy alto, pero ya no solo a nivel superficial, sino a nivel de todo el cuerpo, ¿no? A nivel de diseño, este tipo de producto combina dos niveles de diseño, por decirlo de alguna forma, un diseño superficial, como puede tener cualquier otra pieza cerámica, junto con un archivo de diseño que controla todo el diseño que tienes en la masa del producto, ¿no? Simulando pues las mismas vetas, por ejemplo, que tienes en la superficie, haciendo que estén a lo largo de todo el espesor del producto, ¿no? Simulando casi impresión 3D, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ¿qué más? No sé, o sea, además de esto, tuvimos también un trabajo importante a nivel de desarrollo de tintas. Le añadimos una capa superficial con una tinta especial que reacciona con luz ultravioleta, donde puedes añadir, o sea, además del diseño visible
a simple vista que tenga el producto, sea el que sea. Le puedes añadir una capa de diseño adicional que solo es visible bajo ciertas condiciones de luz. O sea, todas estas cosas, desde la parte de materias primas, a nivel de producción, la maquinaria necesaria para esto, a nivel de desarrollo de diseño, a nivel de desarrollo de software, incluso para que todo esto funcione, ha tenido que suceder a lo largo de muchos años y a lo largo de diferentes áreas de la compañía y también obviamente de colaboradores que nos han ayudado a desarrollar esto, y han tenido todos que ponerse de acuerdo para que tengamos esto aquí, ¿no? Y esto, para Neolith, no pensamos que sea simplemente un producto wow, por decirlo de alguna forma, sino que esto abre, en nuestra opinión, una nueva generación de superficies que marcarán los próximos años, ¿no? Y que harán evolucionar hacia lo que esto puede ser la pieza beta, de alguna forma, hacia lo que será una nueva línea de trabajo para nosotros, desde luego, pero yo creo que también para otras muchas industrias. Así es que nada, muchísimas gracias por contar con nosotros. Bien, gracias Andrea, gracias a los tres, enhorabuena de nuevo. Qué pasada, ¿no? Y a continuación ya doy la palabra al presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, Alfredo González Peña.